Bien, ahora pueden decir todo lo que quieran. Entonces, acá hay un... No está completo, no encontré una foto donde estaba todo completo. Tenemos la bolsa colectora, que viene con la tubuladura, como les decía, la sonda, la solución para insuflar el balón, que como les dije tiene que ser agua destilada, una jeringa, en este caso está puesta la jeringa así, pero la jeringa debería estar estéril, porque esto está para mostrar, y esto es lo que, acá hay gasas, y la compresa con la fenestra, acá tiene el corte, ¿no? Que está doblado en 4, así que cuando uno lo abre queda un círculo bastante grande, como de 10 centímetros de diámetro, para que uno pueda trabajar. Con la compresa hacemos el campo de trabajo. ¿Por qué? Porque como el procedimiento tiene que ser aséptico, ponemos una compresa estéril, entonces no hay nada que vaya a tocar, que vaya a contaminar ese campo. ¿Cómo es el procedimiento? Preparamos al paciente, le explicamos obviamente lo que vamos a hacer, preservamos la intimidad del paciente. ¿Qué significa esto? Que no vamos a hacer el procedimiento en un pasillo, hay que buscar, aún en una sala compartida, hay que buscar que ese paciente no quede expuesto. Porque lo que vamos a destapar van a ser los genitales. Y todos sabemos lo que significa para cualquiera de nosotros exponer nuestros genitales al mundo. O sea, con solo pensar eso, uno entiende por qué es preservar la intimidad del paciente, todo lo que implica. Por supuesto, le informamos del procedimiento, de que si está lúcido, su colaboración, que no se mueva, que no cierre las piernas, etcétera, etcétera. Colocarlo en la posición, ¿no? La posición correcta, en el caso del hombre, va a ser el decúbito supino, o decúbito dorsal, como quieran llamarlo, y en la mujer la posición ginecológica. La posición ginecológica es posición supina con las piernas flexionadas, levemente flexionadas, y apoyadas. Es necesario, ¿sí?, saber si el paciente ha tenido colocada sonda vesical, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a influir en varias cosas. Si el paciente tiene sondeo permanente y solo estamos haciendo un cambio de sonda, es probable que tengamos que poner una sonda de mayor calibre. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es, si tuvo sondeo permanente, ¿por qué lo tuvo? Por ahí lo tuvo por una hipertrofia prostática y la sonda se la tiene que poner el urólogo, no nosotros. Esto es importante saberlo. O empezamos a colocar la sonda, encontramos que no logramos avanzar, y bueno, ese procedimiento lo seguirá el urólogo, no nosotros. ¿Se entiende? Otra cosa importante es que el paciente no esté tomando analgésicos de larga data, o sea, más de 15 días de analgésico, o anticoagulantes, o que no reciba tratamientos anticoagulantes. ¿Por qué? Porque ante cualquier lesión, el sangrado no se va a poder contener. Aumenta el tiempo de coagulación, lo que puede significar un riesgo importante para el paciente. Otra cosa que tenemos que saber, tenemos mucha gente en la actualidad que tiene alergia al látex, no alérgica, perdón, alergia al látex, ¿no? Entonces, nosotros usamos guantes de látex, la sonda puede ser de látex. Entonces, si la persona tiene alergia al látex, nosotros no podemos usar guantes de látex, ni podemos usar sonda de látex. Tenemos que cambiar guantes, cambiar el material de la sonda. También puede ser alérgica al yodo, entonces en ese caso, ¿qué utilizamos? ¿Tenemos otra Profe, alternativa? una pregunta. Sí, Cuando usted decía de los fármacos, de los medicamentos, sí. que se espera hasta que el organismo
despida, digamos, esos fármacos o qué se hace en ese caso? No, o sea, lo que hay que extremar es las medidas para la colocación. No puede haber bajo ninguna circunstancia una colocación traumática. Entonces, ante cualquier resistencia en el avance de la sonda, se suspende el procedimiento y bueno, notificamos al médico y lo hará el urólogo en un ambiente más controlado. Recuérdense que nosotros trabajamos solos y ellos por ahí decir, bueno, sí, que vengan los dos urólogos, el coso, van al quirófano. Es distinto, un ambiente más controlado. En cambio, nosotros, en general, todos estos procedimientos, incluso todos los procedimientos de enfermería, deberían ser realizados entre dos operadores. Un operador es el que realiza el procedimiento y el otro lo asiste. La realidad es que el 99% de las veces lo hacemos solos. Por cuestiones de falta de recurso humano, de tiempo, etcétera, etcétera, no tenemos quien nos ayude. Tenemos que hacerlo solos. Entonces aumenta el riesgo. ¿Qué hacemos primero? Colocamos la chata y realizamos la higiene. No quiere avanzar. Acá, esta es la posición ginecológica, ¿no? Este muñeco de sexo indefinido está en posición ginecológica. Es la ventaja de los muñecos, pueden ser varón o mujer, de acuerdo a lo que uno necesite para la enseñanza. Esta es la posición ginecológica, ¿ven? Las piernas flexionadas y apoyadas. Cuando el paciente no está lúcido, o cuando el paciente está inconsciente, para sostenerlo en esta posición necesitamos a alguien que nos ayude, sostenga las piernas. Porque si no, no lo vamos a poder tener con las piernas levantadas si está solo. Pero hay como una especie de armazón así como para colocar Uno las puede poner piernas una ahí. baranda, pero te va a faltar una. La de este lado tenés que sacarla porque vos tenés que trabajar. Y Claro. esta cama que ustedes ven acá, es una cama antigua. Las camas modernas son más anchas, uno le queda más lejos. Entonces la pierna se va a caer. No va a quedar tan quietito como el muñequito. Para hacer la higiene, ¿qué hacemos? En el caso de las mujeres, separamos los labios, higienizamos acá. Entonces, ¿qué vamos a higienizar acá? La zona de los labios, el clítoris. Y en la higiene, durante la higiene, tratamos de hacer la ubicación del meato urinario. Tratamos de localizarlo. Cuando hacemos ese procedimiento, que después vamos a secar acá, vamos a tratar de ubicar el meato. ¿Por qué? Para después no andar manoseando a la persona buscando el meato. Esto que acá se ve tan fácil, fíjense que acá tiene dos compresas, una en cada pierna, esta paciente. ¿No? Cuando uno pone así las compresas, tiene que poner 3 o 4, tiene que poner una en una pierna, otra en la otra, una que cubra el pubis y una que cubra acá abajo. Se higieniza, se seca y después se desinfecta. Eso es lo que se hace. En el caso del hombre, ¿sí? Se retira el prepucio hacia atrás y se higieniza todo el pene. Es necesario higienizar todo el pene. Pero sobre todo, el glande, uno debe retirar el prepucio hacia atrás y lavarlo. Esta es la posición y la forma en que tenemos que agarrarlo. Uno puede tomar todo el pene con toda la mano, así, como si esto fuera el pene, y lo toma así, en vez de tomarlo así, con 2 deditos, porque si lo toma así, el pene no se va a ir para ningún lado. Y lo que necesitamos cuando introducimos la sonda es que esté así, en esta posición. ¿Ven que está recto? Acá está
rectificada la posición de la uretra. Porque si no, tendría una curva acá. Entonces, ahí está rectificada. Nosotros, cuando introduzcamos la sonda, previa lubricación, se lubrica la uretra, se le inyecta dentro de la uretra el lubricante, cerca de 6, 7 centímetros de lubricante para que esté todo lubricado. En el caso de la mujer, con lubricar la sonda alcanza. En el caso del hombre no, porque si uno lubrica solo la punta, acá se queda el lubricante y ya después en esta parte va a haber fricción. Y ahí no avanza la sonda. Y ahí es donde provocamos lesión. Entonces, se introduce la sonda en esta posición y cuando llega a este punto, a esta curva, antes de la próstata, ven que acá está la próstata. Cuando llega a este punto, vamos a sentir que la sonda se detiene, que no avanza. No hacemos fuerza. Lo que hacemos es, bajamos el pene y lo alineamos hacia acá, en esta línea. ¿Ven? Como muevo el cursor, ahí, el pene en esta posición. Lo bajamos acá, 45 grados. Entonces, que queda casi en una línea recta, así. Entonces, ahí va a avanzar sin problema. No tiene que ser nunca forzado, nunca traumático. Porque ahí es donde, imagínense, si yo la pongo así, si hago así, la sonda perfora y sigue derecho. Rompe acá el tejido y sigue derecho. ¿Dónde la vamos a encontrar? Metida en los testículos después la sonda. La punta de la sonda va a estar en los testículos. Bueno, hicimos la higiene, secamos, nos volvemos a lavar las manos, nos ponemos guantes estériles, desinfectamos, tanto en el hombre como en la mujer, hacemos la desinfección con gasa con Pervinox o clorexidina, cualquiera de los dos sirve para hacer la desinfección. Esperamos que actúe en unos segundos, colocamos el lubricante e introducimos la sonda. Introducimos la sonda y la sonda, vamos a notar que si hay orina en la vejiga, a veces no la hay. Si hay orina en la vejiga, cuando digamos, el punto distal de la sonda, la puntita, ingrese a la vejiga, empieza a salir orina por el conductito, por el punto de conexión. Entonces tenemos que hacer varias cosas en ese punto. Lo primero es sostenerla, porque si tiene mucha orina la va a empujar hacia atrás. La introducimos un poquito más, porque como ustedes vieron, a ver, acá, ven que este es el orificio por el cual va a salir la orina. Nosotros necesitamos que hasta acá ingrese dentro de la vejiga. Entonces, entre este punto y este punto hay unos 5 centímetros. Entonces son 5 centímetros más que debemos ingresar la sonda. No hasta el tope, 5 centímetros más. Desde que empezó a salir orina, damos 5 o 6 centímetros. Y ahí en ese punto lo que hacemos es, tendríamos ya que tener la jeringa llena de agua, con el volumen que me dice acá, en este punto, ven acá, en esta parte de la conexión, dice cuánta agua tengo que ponerle. Entonces elijo, si acá me dice de 8 a 10, le puedo poner 9. Si me dice de 10 a 15, le puedo poner 12,5. Yo elijo cuánto. Conecto, insuflo y se llena el balón. Y conecto la tubuladura de la bolsa acá. Entonces vamos a ver que la orina empieza a circular y va hacia la bolsa. Y retiramos, o sea,
tomamos la sonda de acá y la retiramos un poquito hasta que haga tope, que esto llegue al borde de la vejiga. Entonces va a oficiar de sello, así, este es el orificio de la vejiga, imagínense que esta es la parte de adentro, y el balón va a quedar ahí apoyado. Entonces va a evitar que entre la sonda, ¿sí?, y la pared del orificio haya una pérdida. Sella con ese punto, nada más. Volvemos a la posterior. Ya tenemos la sonda colocada, llevamos la bolsa y la colgamos por debajo del nivel del paciente. La bolsa nunca debe estar apoyada en la cama, al mismo nivel que el paciente, o si esto tuviese una baranda, que no tiene, colgada sobre la baranda por encima del nivel del paciente. ¿Por qué? Porque esto baja por gravedad. Entonces la vejiga es simple. Si tiene que ir de la vejiga a la bolsa, no de la bolsa a la vejiga. La vejiga tiene que estar más alta que la bolsa siempre. No tiene que haber posibilidad de que el flujo vaya de la bolsa hacia la vejiga. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que rotar al paciente, tomamos una pinza Kocher y clampeamos la tubuladura. Entonces de esa forma sabemos que nunca va a haber un reflujo hacia aquel lado. Y podemos pasar la bolsa por encima del paciente sin riesgo de reflujo. Otra cosa, ustedes colocan la sonda y yo les dije que venía orina. Tienen una pinza Kocher con la cual pueden clampear hasta que insuflan el balón, clampean la salida de la orina, la boca esa de conexión, y la mantienen clampeada hasta que controlan, digamos que conectan. De esa forma evitan que la orina les llene la cama. También es conveniente tener al paciente sobre un pañal. Cuando nosotros higienizamos sobre la chata, pero después sacamos la chata que estaba llena de agua ya y el paciente está seco, lo ponemos sobre un pañal y trabajamos sobre el pañal. Entonces el paciente está cómodo y nosotros trabajamos también más seguros. Lo que nos faltaría, ya la bolsa está colgada, hay que fijar la sonda acá en la pierna, ¿sí? Dejando un pequeño tramo, como una curva, para que el paciente pueda mover la pierna sin tironear. Pero la fijamos acá a la pierna con cinta. De esa forma, si se llega a tironear de acá de la bolsa, va a tironear sobre la cinta y no sobre el balón, lo que yo les decía hoy. Nosotros tenemos que evitar a toda costa que tironee el balón. Poniéndole una cinta lo evitamos. Y siempre sobre la pierna, nunca debajo. Porque debajo se puede colapsar y no va a haber vaciado continuo. Siempre se pone por encima. Y bueno, lo podemos rotar. Lo podemos poner de un lado o del otro. Uno debe después registrar cuándo hizo el procedimiento, cómo fue el procedimiento, si fue dificultoso o no, y el calibre de la sonda que utilizó. Es importante porque al cabo del paciente lleva internado un mes, entonces bueno, este paciente tiene la misma sonda, cambiamos la sonda, no la cambiamos, está limpio el circuito. Profe, si se llena la bolsa, cambiamos la bolsa La directamente. bolsa tiene una capacidad de 2 litros. Lo ideal es que nunca se llene, porque si se llena, no tenemos... Acuérdense que esto es como si estuviera conectado a los riñones. Los riñones filtran promedio de 30 mililitros hora cada uno. Eso tomando poco líquido. Si tiene un plan de hidratación, van a filtrar más. Entonces sabemos que va a haber
50, 100 mililitros por hora. Entonces, esto va a tener un tiempo de llenado. Lo ideal es que la bolsa nunca se llene, porque 2 litros significa 2 kilos de peso. Como rutina, lo que se hace es, una vez por turno como mínimo, se vacía la bolsa. La enfermera esta tiene en la mano, esto que se ve acá es la válvula, tiene una válvula de vaciado, ¿no? Existen distintos modelos de válvulas de vaciado, pero en definitiva todas cumplen la misma función, como una canillita por la cual nosotros vaciamos la bolsa sin desconectar nada. Y ahí podemos medir cuánto es lo que orinó el paciente. No tomamos la medida de la bolsa, porque la bolsa es blanda, entonces cuando está inflada pareciera que tiene un volumen, y cuando no, tomamos un medidor y medimos exactamente cuánto tiene. A veces es necesario vaciarla más de una vez por turno de trabajo, depende del volumen que esté orinando el paciente. Y si tuviese un lavado vesical, capaz que cada hora y media lo estamos vaciando. ¿Dudas? O sea que cuando el paciente se va a su casa con esa bolsita, él puede retirar la orina desde esa válvula. Cuando el paciente se va a su casa, digamos, enfermería, que quiere siempre enseñar, se puede dar el gusto de enseñarle al paciente el manejo, ¿no?, de esa bolsa, de cómo tiene que mantenerla limpia, de cómo debe limpiar en perisonda, cerca del meato. Eso tiene que estar limpio siempre, hay que lavarlo. Hay que vigilar que la bolsa nunca se desconecte, no hay que desconectarla, ese circuito tiene que estar cerrado siempre. Lo único que se abre es la válvula de vaciado. Existen bolsas de distinta calidad, las de mejor calidad tienen una válvula antirreflujo, o sea, es una válvula que evita que la orina vaya desde la bolsa hacia el paciente, que tienen filtro de bacterias también. Las más precarias no lo tienen. Eso depende de la institución que las compre. Pero es muy importante la enseñanza que le da enfermería al paciente que se debe ir con una bolsa. Y no solo al paciente se le enseña a él y a los familiares, ¿no? Porque hay pacientes que necesitan ser asistidos, hay pacientes que van a tener esas bolsas que yo les decía que se atan a la pierna y lo maneja él. Pero en ambos casos es bueno que lo sepa su grupo familiar. ¿Por qué? Porque si lo tienen que asistir, que lo puedan asistir. No que les pase que, vos sabés trabajar y yo no lo sé arreglar, arreglate solo, o no te puedo ayudar, o no sé qué hacer, o lo terminan desconectando porque les parece. Es bueno enseñárselo a todos el manejo. Cuando tenemos a alguien con un problema de salud dentro de la casa, es bueno que todos puedan ayudarlo. Además ayuda a que vean, muchas veces los pacientes que tienen sonda vesical, a veces la tienen unos días, una semanita, y hay gente que la tiene muchísimo tiempo. Entonces una forma de aceptación, de que no lo vean como una cosa rara, es que sepan la función de eso y que sepan cómo manejarlo, cómo ayudarlo, si es necesario. Ahí sí es muy importante el aprendizaje, la enseñanza que le podamos dar. Así que bueno, ¿alguna otra duda? Profe, ¿Sí? en caso de que la tenga que usar durante un periodo prolongado, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiarla? Y a veces se deja hasta un mes más o menos. Depende del paciente, de la causa por la cual lo tiene. A veces se
se llena de sarro, se ensucia rápido todo el circuito, en la parte interna, ¿no? O puede tener pus, entonces es necesario hacer cambios bastante periódicos, y a veces no, la tienen mucho tiempo y no necesitan cambiarla. De hecho, hay pacientes que aprenden a autosondearse y se cambian ellos la sonda. Ellos hacen el sondeo, con los mismos cuidados que hacemos nosotros. Eso también a veces es necesario que lo aprendan. Hay pacientes que se van a su casa y tienen que hacer sondeo intermitente, como los pacientes que están postrados en una silla de ruedas por una parálisis, entonces no les funcionan los esfínteres, entonces tienen que sondear, se sondean varias veces por día. Lo que nosotros hacemos como una micción normal, ellos lo hacen con una sonda, y se hacen ellos el sondeo. Y si ustedes prestan atención, van a ver que más de uno lo tiene todo como una bolsita con todas las cosas. Vieron que en las sillas de rueda, en la parte posterior, muchas tienen una bolsita para llevar cosas, y ahí tienen la sonda. Y ellos se hacen su sondeo. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Profe, una pregunta. Cuando se tiene que retirar la sonda, es una pregunta tonta, ¿no? Pero cuando se va a retirar la sonda, ¿cómo se realiza eso si está la sonda Foley y tiene el baloncito? ¿Cómo se hace para retirar la sonda? Disculpe que la pregunta tonta, ¿no? No, no es una pregunta tonta. El retiro de la sonda, para el retiro de la sonda hay que vaciar la bolsa primero. Se vacía por completo la bolsa para que sea fácil de manipular. Se saca la fijación, esa que hay en la pierna, para que uno pueda retirarla. Y se le saca todo el líquido al balón. Se conecta a una jeringa, estéril también, ¿no? Una nueva. Se retira todo el líquido y un poco más, que sientas como que hace vacío. Y después se empieza a traccionar la sonda hacia afuera, ¿no?